menstruar no te hace mujer, pero sí conecta contigo misma. Tenemos un tema increíble el día de hoy porque ¿no te has puesto a pensar qué pasaría si te digo que la menstruación no te hace mujer? Es como, ay, ¿cómo me vas a decir que menstruar no me está haciendo mujer? Fíjate que el problema nunca es el periodo o la regla, sino lo que nos hicieron creer sobre este proceso, sobre esto que nos pasa a nosotras las mujeres, como si fuera malo, como si... Hoy un chorro de cosas que vamos a ver el día de hoy y muchos tabús. Uno de los mensajes que no sé si a ti te llegó, que más nos repitieron fue cuando llegó nuestro primer periodo es, ya eres una mujercita, qué increíble, ya creciste, ya eras mujer, ahora te tienes que cuidar más, tienes que, en este momento ya llegó tu periodo y todo empieza a cambiar. ¿Te pasó a ti? Si a ti te dijeron esto cuando llegó tu periodo, tu ciclo menstrual, si te dijeron estas frases, quédate porque hoy vamos a derribar esos mitos, vamos a derribar estas, estas limitantes que nos dijeron con respecto a la menstruación. Si es la primera vez que me ves, soy Rocío Castro, soy experta en crianza y hoy vamos a tener un live increíble. Así que quédate, dime desde dónde me ves, si me escuchas bien, porque este tema se me hizo muy importante, porque qué pasa en nuestra crianza, qué pasa en nuestra maternidad con nuestras hijas y hasta con nuestros hijos con respecto a este tema. Porque como mujer, como niñas, a veces nos llenaron un peso enorme estas palabras, estas frases, como si de un día a otro tuviéramos que ser alguien diferente, porque llegó nuestro periodo, porque llegó nuestro ciclo menstrual, cambié de la noche a la mañana y eso llena a nuestras niñas de total inseguridad, de sentir miedo a ellas mismas, a lo que les pasa, a ser alguien diferente, pero pues no son diferentes, simplemente llegó un ciclo, un proceso a sus vidas, pero con estas palabras que nos dijeron de niñas, pues empezamos a como soltar la niñez y de repente nos dieron una lista de responsabilidades nuevas. ¿Te pasa? ¿Te pasó? Coméntame, te estoy leyendo. Aquí me dicen que sí, que a ella le comentaron y su periodo llegó a los 9 años y le dijeron que ya dejaba de ser niña y ahora era una señorita. Imagínate, a los 9 años llega tu periodo, te dicen que ya dejas de ser niña y pasas a ser señorita. Esta carga de responsabilidades que no sabemos qué nos está sucediendo. Y aquí Tina, hola Tina, nos comenta lo mismo, ¿no? Sí me pasó. ¿Y cómo se sintieron? ¿Qué es eso? O sea, el día de hoy vamos a empezar a ver esto para darle ahora sí todo el contexto y poder derribar estas barreras que nos hacen ver a la menstruación, a nuestro ciclo como tortuoso, como horrible, en lugar de verlo como mágico y poderoso. Y hoy venimos a cambiar esto y tengo una invitada increíble que la estamos esperando, es Patricia Cortés, que justo ahorita está llegando y venimos el día de hoy a resignificar este ciclo menstrual y a mostrarles el miedo o la vergüenza. Pero aquí quiero decirte algo importante, la menstruación no te hace mujer. Eres con o sin ciclo, eres mujer sin importar si menstruas o no. Ser mujer va más allá de un proceso biológico, va más allá de simplemente que nos llegue el ciclo. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy. No te veo, Pati, ¿ya me ves? Yo sí te Yo veo. sí te veo. Ah, muy bien. Es que no te alcanzo a ver, no me apareció la división. Pues hoy mi invitada es una súper invitada. ¿Por qué? Porque es facilitadora del método paternidad efectiva y también está, el día de hoy vamos a hablar de este tema para que nos diga desde el punto de vista de facilitadora, pero también de enfermera. Entonces, bienvenida aquí a la comunidad de Mamás Invencibles, Patti, y coméntanos cómo ha sido esto para ti.
Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad es un tema que me apasiona. En esta búsqueda, podríamos decir, del autocuidado, conecté fuertemente con la salud menstrual y es muy loco también porque la salud menstrual tiene que ver mucho con lo que hoy en día postula la neurociencia, en esto de cómo funciona el cerebro. Ha sido como dices tú, entre mágico, locura, entender de que hay muchos procesos cerebrales de nosotras como mujeres a partir de nuestro ciclo menstrual. Entonces, desde ahí, como dices, pasa a ser un superpoder si lo tomas desde esta perspectiva y aprovechas desde el conocimiento de entender cómo funciona tu cuerpo y sobre todo cómo funcionan estas hormonas femeninas que te puede sacar como el triple a lo mejor de hasta como de productividad, podríamos decir. Qué bonito lo acabas de decir, ¿no? Lo que nos trae la menstruación es una conexión profunda. Este ciclo es una conexión profunda con nuestro cuerpo y con nuestra esencia. Es como hacer toda, así, la simbiosis. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Y coméntanos qué te parece el tema, cómo tú la ves, qué es aquello que te hace, ¡ay! Como no conectar con esto para empezar a trabajar, que no es raro, sino es mágico. Y si aún no nos conoces, si no nos sigues, es momento de que nos sigas, de que le compartas este live a alguien, que sepas que está pasando por este proceso de no conexión con su esencia, ahora sí, femenina, ¿no? Con este ciclo, o que también tiene una niña, o también un niño. Yo tengo un hijo de 13 años que también es importante que sepa este proceso para poder acompañarnos, acompañar a sus amigas, acompañar cuando tenga sus futuras novias, acompañarnos hasta nosotros como mujeres y que empiece a comprender todo este mundo. Y pues el Exacto. día de hoy, perdón, Pati, vamos a empezar con algo que sí me voló la cabeza porque hemos oído hablar mucho de que es vergonzoso, incómodo, da pena, no voy a, ¿cómo les voy a decir? O qué me va a pasar cuando llegue. Y estas niñas que están recibiendo sus periodos, sus ciclos tan tempranos, llegan a perder su inocencia o su infancia por todas las saltas de frases, paradigmas y cosas que como que las encierran en ya eres una señorita, ya tienes que hacer diferente y las desconectan de su esencia. Como que por ahí vamos a empezar, Pati. Súper. Bueno, justamente el año pasado vivimos como ese proceso con mi hija, entonces fue súper lindo también de reconectar con esto a partir de esa propia experiencia de ella que quise que fuera distinta, no por la mía que fue trágica y terrible, sino más bien que fuera con esa conexión más hacia lo que somos nosotras o hacia lo que simboliza, que no tiene, como dices tú, ese transforme que ahora eres señorita, que ahora puedes ser mamá, sino que viene solamente en este proceso biológico, que es que el cuerpo está haciendo como esas pruebas y está en ese camino. Pero uno, por ejemplo, para ser madre no solamente es esta parte biológica. Hoy en día, cuando tomamos la decisión de ser madre, involucra mucho más el aspecto, obviamente, de relación de pareja, tiene que ver con la estabilidad económica, de cómo yo me siento, si me siento madura para cuidar a otro ser. O sea, hay muchas otras aristas que me hacen sentir lista para ser mamá y en general uno tal vez nunca se siente lista porque siempre buscamos a lo mejor ese pero o esa perfección. Entonces desde ahí, como tú dices, o sea, cuando una niña está teniendo sus primeros signos de este cambio sexual, de cuando empieza la pubertad, que empieza a veces con algo muy característico que es el olor a axila, por ejemplo, que empieza el sudor, que empieza más fuerte, entonces ir adelantándose al proceso. Algo que me ocurrió, por ejemplo, con mi hija es que ella es ansiosa de por sí y cuando yo le empecé a contar se puso sumamente ansiosa. Entonces yo ya había conocido a una colega que es excelente, que me encanta, que he hecho live con ella y he hecho talleres. De hecho, la traje a mi ciudad para que hiciera el taller y Belén viviera porque es una experiencia muy linda madre-hija. Pero ella además vende un kit
se llama Mi Primera Lunita, entonces viene como con todos los accesorios y viene con las cosas, si tú quieres le agregas libro, viene como esta, a lo mejor estas cositas que son de muy niña, pero que conectan con el ciclo. Entonces, desde ahí yo se lo regalé y fue casi un año antes que empezamos precisamente con esta conversación de lo que le va a ocurrir a su cuerpo. Tenía un libro también que lo leyó varias veces, me preguntaba, tal vez desde el punto de vista de formación, sí le hablaba obviamente la parte técnica o con el lenguaje apropiado, de no estarle cambiando las palabras ni dejarlas diminutivos, sino que las cosas como son, que va a haber un sangramiento por vagina, que es porque el cuerpo se prepara, se empieza a preparar para anidar digamos, a lo que va a ser un bebé. Entonces ahí viene como esa que parte del útero y sale por la vagina, entonces ir familiarizándole con el tema. Y siento que fue muy apropiado, a pesar que fue como un año antes, pero fue muy apropiado porque le bajó esa cuota de ansiedad, empezó a usar su kit, andaba con su calzón de repuesto, con sus toallas higiénicas y andaba trayéndola. En el colegio también hicimos ese acercamiento de tener como un kit de niña, ¿cierto? De tener sus toallas higiénicas, de tener como esa precaución. Y como dices tú, también el trabajo con los niños, porque mucho de esto de tabú, mucho de esto de sentirlo como malo, negativo, tiene que ver también cómo los niños muchas veces las molestan porque se le nota, no sé, por la toalla higiénica, que se mancharon, de que no, es que anda sensible y así como un par de cosas más, que hacen esa connotación como negativa a la experiencia. Increíble lo que estás diciendo, porque esto de empezar a criar, a educar desde la conciencia, desde la conexión y de ser unas mamás efectivas, no perfectas, nos lleva justo a empezar a involucrar a nuestros hijos antes de que empiece el proceso. ¿Para qué? Para que lo que dices, no llegue con miedo, no llegue con ansiedad, no llegue con ese ¿y qué me va a pasar, no? ¿Y qué me van a decir? ¿Se van a burlar de mí? Involucrar a los niños en este mismo tema es como un punto donde yo empecé con mi hijo y mi esposo también empezó, fue así de, ¿sabes qué? Ya te hablaron en la escuela, o sea, ya lo habían hablado en la escuela y empezamos a reforzar, pero desde el punto de vista de conexión, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo podrías apoyar? Hasta cómo entender cómo este proceso que les pasa a las niñas, ¿no? Porque empieza como en este periodo. Y si nos estás viendo por primera vez, dinos en los comentarios qué opinas, qué te está pasando, tienes hijas que están a punto de entrar a su primera menstruación o qué estás sintiendo al escuchar este tema, porque este tema, por ejemplo, yo cuando era más, bueno, cuando era adolescente, cuando pasó mi primer ciclo, pues estos temas eran tabús y no se hablaban tanto, ¿no? Te quedabas callada y ya te pasaba y como en soledad y empezabas como a hermetizarte porque pues ya habías crecido. Y ese de ya habías crecido te hace, en aquel entonces yo veía a mis amigas y a mí que nos hacía como poner una barrera, ¿no? Ya me va a pasar algo, ya voy a tener hijos y ya casi casi me tocan y voy a tener un hijo, ¿no? Y entonces empezar a hablarles a nuestros hijos de sexualidad, de los ciclos que nos pasan a nosotros como mujeres, es súper importante porque ahí empieza a generar confianza y conexión profunda con nuestros niños y con nuestras niñas. Cómo empezamos a hablar y que ellos conecten, ¿no? Porque una mamita ayer me decía, es que me da vergüenza abordar esos temas, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a decir que estoy en mis días, ¿no? Y le decía, es que lo puedes hacer hasta muy divertido o como tú dices, como con las palabras que son, pero que tú empieces también a soltarte. Creo que esto es parte importante, como tú lo decías, ¿no? De empezar el proceso, a armar este kit, a armar estos rituales, a armar algo para que vea que es parte del proceso de nuestro cuerpo, pero sobre todo del proceso de creación de las mujeres, porque este proceso, además de que es biológico y que ya da oportunidad a un bebé,
Es como un proceso de creación, empezamos a sentirnos hasta ya empieza el proceso hormonal, la fuerza, la delicadeza, y empiezan a hacer unas bombas tremendas de información que no sabemos cuáles son. Me gustaría que nos dijeras, Pati, cuáles son las bondades y beneficios de este proceso de acompañar a nuestros niños. Eh, bueno, en el caso de las niñas es como quitarle el estigma de que es algo malo, es algo negativo. Por ejemplo, mi hija contó muy emocionada, así como empecé a menstruar y una de las tías fue como, ay, así como, mi más sentido pésame, le dijo. Entonces como que yo dije, ups, qué rico hoy en día poder darle la vuelta y decir como, ah, mira, estoy viviendo un proceso de descarga. O sea, si tú piensas algo muy concreto, la menstruación en sí, la luna, viene como a botar aquello que ya se estaba preparando, no sirvió, en cierta forma, no tuvo su ciclo, su función y se bota. Y es un proceso de descarga que a pesar de que sea solamente a lo mejor sangre, solamente esta parte del endometrio, es un acto, es como un símbolo. Entonces dentro de las mujeres mucho se habla de que nosotras vivimos más que los hombres porque tenemos esta oportunidad de descargar todo aquello. Incluso dicen que cuando es una regla, una menstruación muy abundante es porque había mucho de retener, había mucho en ese ciclo y que era necesario como votar. Entender también de que en sí no debiese doler. Hay obviamente que uno anda más sensible, que se hincha, ¿cierto? Hay algunos procesos naturales, pero no debiese ser con dolor. Y ahí también es como la invitación es a ver, a observar todos los meses cómo llega, cuántos días llega, cómo está haciendo el ciclo, ¿cierto? Cómo también viví ese mes, ¿cierto? Y ir entendiendo. Ah, mira, si el primer día yo voy y hago reposo, yo voy y bebo, no sé, por ejemplo, líquidos. Si hago una dieta alta en fibra, probablemente me voy a sentir mucho mejor. Si es que voy y me enfrío, por ejemplo, me tiro a una piscina o me someto a temperaturas muy bajas, si a lo mejor incluso hasta fumo, por ejemplo, voy a tener más dolor. Entonces, desde ahí es como, en primer lugar, en el caso de las niñas, de ir entendiendo que este proceso que habitualmente se ve tan malo, tan negativo, tiene que ver mucho por cómo nos cuidamos en el ciclo en lo que estamos, en primer lugar. Por otro lado, después es ir potenciándolo en el sentido de decir, oye, mira, fíjate que tú cuando acabas de menstruar, empiezas un proceso de ovulación donde principalmente está el estrógeno, aquí donde tienes mucha habilidad social, aquí donde tú puedes como ir al encuentro del otro, estás más curiosa, o sea, como tienes estas ganas de aprender, versus a la segunda etapa, que es como la fase lútea o la fase de menstrual, donde aquí nosotras estamos más de asimilación de lo aprendido. Y que eso se nos olvida habitualmente y sobre todo en la educación que tenemos es como estudiar para la prueba y se nos va. No tenemos ese proceso de asimilación. Como nuestra mentora habla del gusanito, ¿cierto? De cómo avanza el gusano, se extiende, ¿cierto? Se da lo más que puede y después viene este proceso de contracción porque es donde nosotros asimilamos. Entonces, cuando yo sé que en esta fase yo voy a estar un poquito más hacia adentro, pero igual la parte matemática, la parte espacial va a estar ahí, o sea, yo le puedo sacar provecho. Lo que muchas veces mencionaban, cuando hay, por ejemplo, equipos femeninos, oye, vean de repente cómo están los ciclos de esas mujeres, porque tal vez se hacen, oye, no, ahora le corresponde su cuenta a Rocío que entra a la cancha, porque Patty está en su fase tanto, probablemente hasta ganarían y tendrían esa ventaja, tendrían eso a favor. Entonces, eso por un lado es súper potente para las niñas, de darse cuenta que realmente puede ser un superpoder si tú sabes, digamos, sacarle ese provecho. Y por el lado de los niños, tiene que ver con esto de ir entendiendo ese proceso y de cómo acompañarlo. Tal vez desde este conocimiento, ah, no, mamá está menstruando, de repente cuando uno le dice, oye, se me acabó, no sé, una toalla higiénica o necesito un calzón, de repente ya hacer como incluso esta parte como práctica, pero también de ir viendo cómo es ese proceso y de
y que muchas veces necesitamos apapacho, sobre todo en esta parte menstrual. Ahí hablan, por ejemplo, de los arquetipos que uno debiese ser. Fíjate que en la parte menstrual uno debiese ser como la anciana sabia. Y sin embargo, por ejemplo, yo como vivo la menstrual, habitualmente la vivo como la niña chiquitita que necesita papacho. Entonces yo digo, algo está pasando con mi menstruación de que no está siendo como debiese ser. Entonces desde ahí es como esa invitación a que sea realmente un compañero en este ciclo. Y algo muy bonito que he visto ahora, que ya estoy cumpliendo 40, que viene un proceso de que a lo mejor esta fase de fertilidad o de tener esta capacidad de crear vida, como mencionas tú, se está agotando, pero que es importante desde que podemos tener una gran cantidad de información en esta misma parte, como te decía yo, neurológica, de todo lo que nos entregan las hormonas, eh, podemos hoy en día después, en esta fase no reproductiva, de poder transmitir sabiduría. Y eso no todas las especies lo hacen, sino que lo hacen principalmente estas especies que habitualmente sentimos que son sabias, como las ballenas y los elefantes, que tienen esta fase en que las hembras pierden su capacidad reproductiva y acompañan a la manada. Entonces desde ahí también es conectar que tenemos nuestros propios procesos, así como decimos que las mujeres son cíclicas diariamente, nosotros también tenemos un proceso evolutivo y que tenemos también una segunda etapa súper importante que es transmitir toda esta sabiduría. Y que eso también se le encomienda más a las mujeres. Y piensa, las mujeres viven más que los hombres. O sea, estadísticamente, demográficamente, las mujeres viven más que los hombres. Las mujeres son más que los hombres habitualmente en la mayoría de las poblaciones. Entonces también eso nos da algunos indicios, o sea, ir como un poquito más allá. ¿Por qué somos más? ¿Por qué vivimos más? ¿Por qué vivimos una etapa en la cual ya no somos como funcionales para la raza, o sea, para la especie? Porque dejamos de ser productivas. Entonces, cuando le voy dando esa conciencia a quienes somos de este aspecto femenino, eh, en cierta forma recuperamos el autoestima y el amor propio. Hoy día yo puedo decir que amo ser mujer. Antes lo que veía como negativo en el sentido de que en el trabajo, no sé, porque soy mujer gano menos, porque soy mujer, no sé, pues me piden cosas de servicio, etcétera. Hoy en día que ya salí de ese mundo, veo que las mejores cosas las lograba a través de esta capacidad de empatía, de ver al otro, de leer al otro. ¿Cuántas veces vemos una cara y sabemos si está con dolor, le pasó algo, ¿cierto? De tener esa cordialidad, de tener esta parte de tacto, de afecto, que eso es algo, podríamos decir, propio. No quiero decir que no se pueda desarrollar, solo de que nuestro cerebro ha evolucionado igual que el ser humano y ha permitido a través de la experiencia que se vivió a temprana edad de la civilización humana, fue entendiendo algunos procesos que eran propios, que en general la mujer cuida a las crías. Entonces, desde ahí también se forman algunas áreas de nuestro cerebro, se potencian más que otras. Fíjate qué bonito lo que dices, ¿no? Tenemos una herramienta nueva, que no es tan nueva, que siempre la hemos tenido, que es los ciclos de la menstruación para conocernos y entendernos mejor. Y esto es increíble porque antes pues no había esta información donde nos decían que teníamos que vernos, ¿no? Era como que nada más estar para los demás, leer a los demás, pero ahora es como quitar el mito de que somos, estamos en nuestros días. Pues sí, estamos en nuestros días, pero qué rico también, ¿no? Porque pues ya salió, como dices, ¿no? Descargué lo que tenía que descargar, vamos a empezar otra vez, conocernos, entender, justo como el mapa interno. Esto es extraordinario, es como saber por qué me está pasando, cuándo va a venir, empezar no, a regularizarnos, porque es muy chistoso cuando muchas mujeres estamos juntas y por un periodo, pues todas nuestro ciclo se regula a todas, o sea, todas el mismo día o días posteriores llega, pero casi todos estamos como en el mismo ciclo y empezamos a crear un contexto de conexión entre nosotras. Pero cuando nosotros empezamos a conectar con nuestras emociones, fíjate que algo que me pasó a mí
Mm, yo de niña llegó mi periodo, estaba en lo más fuerte del karate y se fue. Y dije, bendito Dios, no, bendito Dios que se fue porque así no me mancho, así esto, así el otro. Pero después vi el que no se debió de haber ido. O sea, híjole, es parte del proceso, me costó trabajo regularizarme y como que me desenfoqué de mi esencia, ¿no? Esto es algo súper importante porque aunque seas deportista, debes de empezar a ver qué está pasando con tu cuerpo y con lo de tus hijos. Es importante que aprender, que ellos aprendan a leerse. ¿Sabes qué, mamá? Me está doliendo mi pecho, ¿no? Me está doliendo mi pancita, estoy sintiendo escalofríos, me estoy enfriando, para que vean cuáles, ahora sí, cuáles son sus síntomas, para que no se sientan con miedo, para que no sientan que esto es caótico, sino para también darles las herramientas. Ah, ok, te enfrías, pues ponemos la compresa. Ay, te duele el pecho, ah, pues damos masajito al músculo. Esto es algo súper importante que el año pasado detectamos en mí, que en el proceso donde ya me iba a llegar mi periodo, el pecho me dolía, pero terrible, ¿no? Y la doctora me dice, es que la musculatura se hizo, como crece el pecho, pues se hizo fuerte y entonces está apretando y yo, ¡ay, tengo músculo! Y en lugar de agarrar como en el de pobre de mí, pues me empecé a cuidar, a empezar como a consentirme, a ser como sensible, y no por ser sensible dejamos o vulnerables, dejamos de ser efectivas, enfocadas, creativas, sino al contrario, si nosotros empezamos a ver que la menstruación no es rara, sino mágica, empiezan a pasar cosas extraordinarias porque vamos a aprovechar nuestros picos de energía, como dice esta Patti, ¿no? Nuestro cuerpo nos está avisando cuándo es momento de actuar con toda la fuerza, cuándo es momento también de descansar, porque como mamás a veces nos pasa de que queremos ser productivas siempre, 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 siempre. Llega el periodo y si tú te detienes un día de no estar al 100, o sea, de estar como robotito ahí haciendo todo y te das ese permiso de descansar, de tomarte un té, de ver qué tienes, creo que va a ser ese momento de conexión que vas a decir, ah, caray, me hizo falta, a lo mejor este mes caminar, hacer más ejercicio, empezar a hidratarme, ay, ¿qué hice? Estuve muy tensa. Y entonces, como dices, el periodo se vino con toda la fuerza y eso, como dices, no está bien. Y ahí es donde nosotros escuchamos nuestras necesidades. Creo que esto es algo muy importante que a nuestras niñas y también a nuestros niños, como que empiecen a entender esto, ¿no? Vienen los ciclos. Yo algo que le preguntaba a mi esposo, que nunca me había venido en la cabeza, que cuando le dije, voy a hacer este live con Patty, le dije, ¿y cuándo llegan los espermas a los niños, no? O sea, siempre hablamos de las niñas, baja la menstruación, pero ¿cuándo vienen los espermas, no? Y me dice, ah, caray, y entonces ya investigamos que también es el proceso en la adolescencia, pero como que entender estos ciclos, podemos tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar. Es empoderar a estas niñas, a estos niños que están empezando a este ciclo, ¿no? Y que no empiece a ser como, ay, ya viste, se manchó, ¿no? Todos nos podemos manchar y no pasa nada. Si te da pena, pues te pones algo. Y si no puedes, puedes vivir con la mancha. O sea, no pasa absolutamente nada porque es un proceso que todas, todas, todas está en nuestro mes, ¿no? Aquí en México algunas personas le dicen Andrés, que porque llega cada mes. No sé, allá en Chile si hay algo como que un nombre o algo que les pongan, o en donde nos están viendo hay algo que como que detectes que viene, Pati. Ah, sí, de hecho el hermano le dice, pues, no, también tiene un nombre masculino, me llamó la atención, y el otro es como, el otro día le decía como Nesquik, que aquí es como un aditivo a las leches con sabor, y hay uno que es frutilla. Uh, Entonces también el otro día le decía algo así. Y sabes que dentro de esto del cuidado o de lo que ocurre es también darle como claridad, en cierta forma, a lo que estamos como viviendo. Por ejemplo, yo en esto que de cuidar precisamente el ciclo y la salud, por ejemplo, eh,
aparece mucho cuando tú estudias la salud menstrual, lo que te causa precisamente las alteraciones en tu ciclo y tiene que ver mucho con los disruptivos hormonales. Y los disruptivos hormonales principalmente están en todo lo que son los plásticos, que hay un tipo diferente al que uno siempre sale libre del BHP, si no me equivoco, que es la sigla, de las mamaderas, ¿cierto? Estas que son plásticas y dice que está libre de esto. Hay otro compuesto que no se mide y que es más, podríamos decir, disruptor para las mujeres en este ámbito. Entonces, dentro de este cuidado, cuando uno opta, por ejemplo, a materiales orgánicos o materiales lo más naturales posible, son difíciles de encontrar y son de mayor costo de partida. O sea, acá en Chile estamos hablando del triple, a lo mejor una toalla higiénica de estas desechables, la cual esté libre de cualquier componente artificial, para no decirlo tóxico, ¿cierto? Pero es mucho más caro. Un calzón menstrual que a lo mejor te puede estar a lo mejor llegando a eso, sí es una alta inversión al inicio. Después tú sabes obviamente que tiene durabilidad y que hay que lavarlo, etcétera, pero que ahí vas como recuperando en cierta forma la gran inversión, pero tienes que tener ese monto, que por ejemplo acá en Chile son como $16 aproximadamente lo que te sale un calzón menstrual. Después tienes la copita, ¿cierto? Entonces hay diferentes formas de las cuales ellas pueden optar, sacar también algunos mitos, como decías tú, de que las niñas no pueden usar, por ejemplo, un tampón, que no es lo ideal porque estás tapando. Sin embargo, sabemos que en algunas situaciones necesitas usar un tampón. No te va a servir ni el calzón, ni la toalla higiénica, ¿cierto? Ni la copita, solamente es el tampón. Entonces, desde ahí hay cosas desde que educar. Y algo también dentro de esto es muy potente, de que es, por ejemplo, el impuesto rosa. Acá en Chile tenemos el impuesto rosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos que son 100% dedicados para las mujeres tienen un impuesto, o sea, valen más caro que un impuesto para un hombre. Oh, Sea, por ejemplo, una máquina de afeitar, esta rasuradora, las que son rosaditas y que son para mujer, valen el doble que el versus a la del hombre. Las bicicletas, incluso la bicicleta que tiene como el armazón típico que es para mujer versus a la del hombre, también tienen hasta un 20% más. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no debiese ocurrir. De hecho, si uno piensa, si uno quiere cuidar la higiene y la salud de la mujer, debiese existir algún mecanismo de subvención precisamente para que estos productos que son de higiene, digamos, la mujer lo pueda tener al alcance, porque es necesario, o sea, para cuidar la salud menstrual tiene que ver con estos dispositivos porque no tenemos ninguna otra forma de cómo manejarlo. Entonces también desde ahí es como esto lo que ocurre, ¿cierto? Pero tal vez no debiese ser así hoy. O si ocurre hoy, no debiese ser así para mañana, para nuestras hijas. O sea, que realmente si mi hija va a ir a comprar al supermercado, no tenga que estar prefiriendo lo más barato que al final, en 2 o 3 años más, le va a traer, no sé, eh, eh, ¿cómo se llama? Irregularidad en su ciclo, le va a traer dolor, le va a traer, no sé, algún quiste, hasta un cáncer, no sabemos, obviamente. O sea, sí, sabemos que el uso, la presencia del plástico sí incluso está como algún eh, propenso, propensia a algún tipo de neoplasia. Entonces fíjate, esas cosas también son importantes. esto que dices es súper importante, pero creo que este primer paso que muchas mujeres, que muchas mamás están dando es romper el silencio. Es romper el silencio y decir, aquí estamos, ¿no? Se va a hablar, antes no se hablaba tanto de este tema y por eso estas limitantes, ¿no? Pero ahorita vemos más mamás, más mujeres que están alzando la voz sobre este tema y creo que esto ha dado el cambio, ¿no? El cambio al paradigma, donde antes estaba todo lleno de miedo, vergüenza, ahora tenemos la oportunidad, como tú dices, de hacerlo diferente, de enseñar a nuestras hijas, de como mostrarles ese camino que no es de miedo, de vergüenza, de asco, porque algunas personas, bueno, algunas mujeres, es que asco, estoy reglando, ¿no? Qué asco, huelo feo, qué asco. Y entonces empieza la desconexión total y ahí es donde estas ventanitas hacen que nosotros cambiemos ese paradigma, ¿no? De hecho, Si el día lo de... que tú, lo que tú mencionas,
por ejemplo, del olor, que huelo mal, principalmente ocurre por el uso de toallas higiénicas que tienen estas mallas, que son como ultra mega absorbentes, que son muy delgadas. Eso muchas veces causa más olor que lo que es propiamente tal la menstruación. Yo llevo más de 2 años, por ejemplo, usando calzones menstruales, es sumamente cómodo para dormir de noche. Nunca me he pasado, nunca he manchado, digamos, una sábana usando los calzones. Es muy cómodo, en verdad. Y no siento, obviamente, el olor que antes sentía. Entonces, precisamente pasa con esto, como dices tú, de que de repente lo que estoy usando es lo que tengo más a la mano, ¿cierto? Y sin embargo, puede ser el gatillante a tener este rechazo a quien soy, digamos, en tema de la menstruación. Y fíjate que si no lo escuchamos en ocasiones, me decían a mí, es que como, por ejemplo, yo que hago karate do, pues sí es importante cuando estamos reglando, la toalla se mueve, ¿no? El calzón se mueve, entonces sí tiene que haber algo que esté adentro. Entonces yo les decía, es que se pongan un tapón, no, es que van a perder su virginidad. Y estos tabús, estos mitos, estas cosas que impiden que a lo mejor hasta las niñas sigan haciendo ejercicio porque les duele, el ejercicio les va a generar pues menos disminución, bueno, menos dolor, y va a disminuir Exacto. el dolor porque se va a empezar el cuerpo pues a mover, a activar y todo va a empezar como a regularizarle, pero esto es hablarlo con tranquilidad y sin ocultarlo. Y si nuestras hijas o nuestros hijos cuando preguntan, nosotros sentimos como el, ¡ay, no, es que estos temas! Es preguntarles, o sea, ¿por qué te interesa saber esto? ¿Qué escuchaste? Y entonces que ellos empiecen como a descargar todas sus dudas, todos sus miedos Exacto. para no saber por dónde. Porque hay veces que dicen, ¡ay, qué pregunta me hiciste! ¿No? O sea, es como la otra vez me dijo, Bruno me dice, ay mamá, estás en tus días, ¿verdad? Y le dije, ay, sí es cierto, estoy en mis días de ser poderosa. Y se empezó a reír y me dice, o sea, ¿son tus días de poder o tus días de drama? Y le digo, bueno, depende. Y entonces empecé como a educar sin miedo, también para que viera estos contrastes de que también habemos mujeres que podemos no ponernos dramáticas, nos ponemos sentimentales, nos ponemos, depende de cómo estemos, en qué fase, como decía Patti, pero sobre todo que tengan la empatía también los hombres de transformar estos estigmas sin tabús y transmitirlo como un poder y no como una carga. Ay, ya está enferma, ¿no? Ay, ya se enfermó otra vez. Sabemos que sí existe la endometriosis, que empieza a haber cosas que sí causan mucho dolor, pero ahí es momento de que también conecten con su cuerpo para que saber qué me duele, qué me pasa. Es como el calendario, ¿no? ¿Sabes qué? No tomé agua, no hago ejercicio, o sea, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Estuve así y ponerte tú en el calendario cómo estuviste para reconocer un patrón. Si tú reconoces un patrón en ti, va a ser más fácil detectar qué está pasando en tu cuerpo, en tu mente, en tu ser, para que cuando llegue esta fase puedas detectar qué cambios transformar para poder eso dárselo a nuestros hijos. Y esas herramientas de apertura, pues va a ser como que entender esto que nos está pasando a las mujeres, que es tan natural, tan normal y tan necesario en este proceso evolutivo. Sí, absolutamente. Yo creo que acá lo primero es tomarlo tal vez como habitualmente lo hacemos, como de llenarnos de conocimiento e información para estar listos por si me preguntan, pero desde ahí nace inherentemente ese autoconocimiento y el autoconocimiento sí o sí ayuda y potencia lo que es la autoestima. O sea, cuando tú te conoces a ti misma, aumentas precisamente ese amor propio. Entonces desde ahí puedes tomarlo de primera instancia en decir, no, yo me quiero conocer a mí misma porque quiero amarme más, o lo hago, ¿cierto?, por mi hija, por mi hijo, porque quiero cuando me preguntes saber. Eso por un lado. Lo puedes tomar por cualquiera de los dos lados, pero toma la decisión a instruirte un poco más
hay bastante información, obviamente hay literatura, hay talleres, obviamente es como que buscas salud menstrual y tú sabes que ya estos algoritmos funcionan mágicos en Facebook, Instagram y te empieza a salir información. Y por otro lado, como dices tú, o sea, soltar esa pena, ese miedo, esa vergüenza, porque los niños te van a preguntar, probablemente te van a preguntar una vez, a lo mejor te van a preguntar dos veces, pero si tú no aprovechaste ese momento, lo vas a perder. Y como dices tú, llega Bruno y te pregunta, a mí también, yo estoy cocinando y de repente me dice, mamá, ¿y por dónde, no sé, suponte, por dónde entra el pene? Y es como que uno, ah, sí, es como que ya, tengo que, y estoy cortando, y estoy cocinando, y siempre desde ahí como, ¿quieres saber algo más? No, gracias, y se van. Y es como que, bueno, pero es aprovechar esa instancia. A lo Y mejor sí, si estamos todos en la mesa reunidos con familia y están los abuelos y tíos, decirle, mira, ahora no es el momento, pero terminando esto nos levantamos y conversamos. O sea, como dejar como obviamente esos espacios, pero si estás en tu casa y ellos se sienten con esa holgura de poder contarte o preguntarte, es como abrázalo. Justamente hoy día estaba conversando eso del valor que tiene y que muchas veces lo vemos también como negativo cuando nuestros hijos se portan mal con nosotras y es como, hoy si llega la mamá y se pone así de esa forma, etcétera, y decir como, sabes que dentro de todo lo malo que puede ser, el sentir esa carga, abrázalo porque quiere decir que él tiene la confianza para hacer eso contigo. Entonces también desde ahí, por más que se sienta incómodo el adulto, por este tipo de pregunta, abraza que él está teniendo la confianza de poder preguntarte a ti y no le pregunta a su compañero, que probablemente su amigo va a tener menos información, quizás qué aberración le va a decir o qué aberración va a encontrar en YouTube, o incluso ya se va a ir de frente a ver pornografía, que va a ser lo que más va a tener al alcance. Entonces también desde ahí es ir apoyándolo en lo que él va necesitando, porque también va a ser la antesala de otras cosas, no solamente porque estemos hablando de la salud menstrual, por ejemplo, de lo que es el ciclo, simboliza que tú le vas a tener que hablar del acto sexual, porque es un proceso en las niñas que no necesariamente está ligado con la parte sexual. Si la niña te pregunta y dice así como, ¿y eso qué tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, con el tema de hacer hijos, por ejemplo? Sí, a lo mejor ella te está dando el ancho para tú hablarle un poco más, pero lo que es el ciclo mensual está asociado a los cambios que vive la niña. No tiene que ver un poco como decías tú, no, es que ahora ya estás lista para tener relaciones sexuales y estás lista para que si tienes relaciones sexuales vas a quedar embarazada. No va por ahí. O sea, la idea es de ir en este autoconocimiento. Y viene un gran desafío, súper grande, y yo me lo tomo así, porque hoy en día todo lo beneficioso de este ciclo menstrual en las mujeres se da netamente con un ciclo natural. O sea, cada vez que usamos métodos anticonceptivos hormonales, sea chip, pellet, pastillas anticonceptivas, todo lo relacionado que viene con dosis, ¿cierto?, de hormonal farmacéutico, podríamos decir, eso nos altera. Y, por ejemplo, las hormonas femeninas están muy asociadas con la neuroprotección, incluso hasta la formación de nuevas neuronas. Entonces, si hoy en día, por ejemplo, mi hija llega y me dice, mamá, es que yo estoy pololeando, que acá en Chile es como el novio, mamá, quiero tener relaciones sexuales con él, es como, no puedo llegar y ir a llevarla al ginecólogo para que le dé pastillas anticonceptivas, porque sé que todo este punch que va a necesitar y si es que ella quiere estudiar en la universidad, donde más a lo mejor tiene que estudiar, etcétera, le va a venir como en negativo el uso de anticonceptivos. Por un lado voy a prevenir el embarazo, pero en el otro lado toda esta parte bonita, como decimos, de superpoder va a estar inhibido. Y ese para mí está siendo un gran desafío de prepararme, de poder generar instancias, precisamente como dices tú, en el ámbito sexual, de que puedan tener esa exploración sexual, comprendiendo que no necesariamente a lo mejor tienen que llegar al coito, que no necesariamente tienen que tener siempre ese miedo a quedar embarazados, sino que puede tener esa conciencia a través del ciclo, saber cuándo es fértil o infértil, que hay otros métodos anticonceptivos. Entonces viene ese desafío, por lo menos para mí,
Y te aseguro que cuando uno habla con las mamás adolescentes, lo primero que es como, ay, sí, tengo miedo que se ponga a pololear y que deje embarazada a la polola o que ella quede embarazada, ¿cierto? Y se le trunquen los sueños y ahí venimos con otra cascada interminable de posibilidades que ¿No? tenemos como papá. Y esto es el inicio de una nueva conversación. O sea, hay muchas cosas que como mamás a veces nos aterra, pero por eso estos espacios son importantes y por eso te invité, Pati, para que nos sigan. Si aún no me sigues, es momento de que me sigas igual a Pati. Para que maternemos juntas, para que pasemos esta maternidad teniendo esa conciencia. Y si estás pasando por un momento caótico que realmente no sabes ni cómo abordar estos temas con tu hija, porque estás en el pleito, están desconectados, están en la lucha de poder o en los gritos, tenemos una sesión SOS que damos justo al terminar estos lives. ¿Para qué? Para que sepas que hay maneras, hay formas de atravesar estas cosas y que tú puedas hacer esto que hablamos, ¿no? Esta sinergia con ellos para que le puedas derribar mitos, para que construyas un futuro donde tus hijos no tengan que cargar con todos esos miedos y tabús que nosotros vivimos. Entonces, si estás pasando por esto, es momento de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Si esto te está haciendo reflexionar, compártelo con una amiga, con una mamá, no sé, hasta con tu mamá, ¿no? Porque hay veces que estos tabús vienen desde muy lejos y empezar a transformar esto va a generar en nuestros hijos unas herramientas súper poderosas porque juntas hacemos el cambio. Así que si con toda la confianza, si quieres escribirle a Patti y decirle, ay Patti, necesito agendar una sesión, adelante, si te sientes con la confianza que conmigo, adelante. ¿Por qué? Porque estos espacios los estoy diseñando para que veas que hay mamás que somos coaches de crianza, que sabemos cómo ayudarte y sobre todo darte esas herramientas. Así que déjanos en los comentarios qué te está pareciendo, si lo ves en repetición, coméntanos qué sientes sobre estos temas y te doy muchísimas gracias, Patti, por este día, este mediodía que ya estamos. Y gracias por a todas las que se conectaron. Vamos a seguir abriendo este espacio para transformar la forma en que vivimos y enseñamos a nuestros hijos. Hoy hablamos de menstruación, nos fuimos hasta, ahora sí, las relaciones. ¿Qué te pareció a ti, Pati? ¿Qué quieres dejarnos de mensaje aquí a la comunidad? Bueno, en primer lugar, gracias, Rocío. Me encanta poder generar estos espacios de comunicación, de conversación, sobre todo poder transmitir esa cuota, que sea independiente que uno pueda tener una formación, uno puede tener, no sé, a lo mejor un certificado por detrás que te respalda. Seguimos siendo mamás que estamos teniendo desafíos con nuestros hijos, que estamos en ese proceso evolutivo también y que hemos aprendido que cuando lo hacemos en tribu, cuando lo hacemos desde este acompañamiento, se vive mejor, se vive mejor. Siempre hemos dicho que esos dolores, cuando los compartimos, se siente un gran alivio. Y, y hoy en día siento la importancia de poder transmitir eso a nuestros niños, a nuestras niñas sobre todo, a que recuperen ese poder de la tribu, del clan, de decir, oye, yo no estoy sola, o sea, en esto puedo estar eternamente acompañada si así decido, digamos, dar ese paso. Y como dices tú, lo importante es vivir este proceso acompañada porque cuando quiero hacer un cambio, cuando viene algo nuevo, siempre viene la inercia. Yo siempre doy el ejemplo de que suponte que estás en un auto a 100 kilómetros por hora y de repente pegas el freno a todo lo que das y por más que tú quieras parar, el auto solo se mueve y vas a tener unos 50 metros que va a avanzar solo hasta que llega al punto cero. Entonces, cuando nosotras hacemos este gran acto de amor en decir esto ya no lo quiero para mi vida, esto tiene que transformarse, es ideal acompañarte porque es muy fácil quedarte en la inercia, muy fácil quedarte en la postergación, en decir no, sabes que lo dejo para después. Y hoy en día que he ido acompañando a mamás emprendedoras, a mujeres jefas de hogar en unos talleres, le he preguntado a mujeres que tienen más de 50 años, 60 años, y le pregunto, ¿y valió la pena haber esperado 10 años para dedicarte por fin a lo que quieres? Y me dice que no. Entonces,
desde ahí es como esta experiencia de este compartir te hace a ti tomar decisiones a partir de la experiencia de la otra. Y eso es lo bonito de lo que se vive en los círculos de crianza, eso es lo bonito que se vive cuando lo estamos haciendo en grupo. Así que ahí está el sostén y súper invitadas a quienes estén en estas dudas, en estas inquietudes, de conectar también con esta salud menstrual. Es algo que a mí me apasiona en estos momentos, más si mi corazoncito ya me llama a tener ahí una certificación especial en este rubro porque en verdad que me encanta y sobre todo que también ya me estoy aventurando a lo que es la perimenopausia, de lo que es el climaterio y también quiero vivir esta parte muy gozosa, muy de conectar. Es una etapa muy bonita en la cual los niños están creciendo, están dejando el nido y es una etapa en la cual uno debiese tener un disfrute con tu pareja y muchas veces tenemos también esta parte como muy de que nos ponemos en el drama, como decías tú, a partir de la menopausia. Pues así que hay mucho que aprender todavía de nosotras mismas y la invitación es a eso, al autoconocimiento porque es parte del amor propio. Y pues ahora sí, ya terminamos el día de hoy. Pues déjanos tus comentarios, ya sabes, estás invitada a seguirnos. No te pierdas nada de lo que tengo esta semana, porque tengo más invitadas, tengo más cosas, porque no por ser mamás dejamos de brillar. Es momento de conectes con alguien que te va a ayudar, que te va a guiar, pero sobre todo que es momento de que dejes de sentirte culpable por estar gritándole a tus hijos, porque es momento de encontrar por qué logras desesperarte, por qué logras no dejar de gritarle para atravesar esto de lo que hablamos el día de hoy y muchas cosas en nuestra crianza. Pues me despido, soy Rocío Castro y nos vemos mañana. Bye, Pati.